Buenos días a todos y todas. Es para mí un tremendo honor dar las palabras de inicio de este evento. Ya es una segunda oportunidad en que INSA, en el capítulo latinoamericano, organiza una reunión de este tipo para compartir lo que hemos aprendido, el estado actual de la asesoría científica en la región. Y es ese uno de los principales objetivos de INSA, el compartir, el aprovechar estas redes de profesionales, académicos, investigadores, todos quienes estén interesados en promover el uso de la evidencia para la toma de decisiones alrededor del mundo. Esta red, que fue fundada por Peter Gluckman hace ya más de 5 años, tomó una forma de organización principalmente basada en la actividad de sus capítulos regionales, capítulos que permiten que la asesoría científica pueda ser sensible a los contextos que se dan en Latinoamérica, en Asia, en África, en Europa, pero a la vez que pueda aprovechar los aprendizajes que están alrededor del mundo. Y esa es un tremendo logro, creo, de esta red abierta. INSA ha seguido avanzando y desde el board que se preocupa de las actividades globales que conecten estos capítulos y a todas estas personas que están interesadas en la asesoría científica alrededor del mundo, ha impulsado 3 principios. Uno es la inclusión. No queremos que nadie se quede atrás y por eso el ingreso a INSA es gratis, no hay requisitos formales, solo deben declarar su interés por participar de esta tremenda red. La diversidad, eh, que se vive cada día, como les digo, en los diferentes capítulos, y el respeto por las culturas, el respeto por el conocimiento, el respeto por las personas y por los aportes que podemos conseguir de diferentes experiencias y diferentes personas. Estos son los principios no solo de INSA, también de otras organizaciones que nos acompañan hoy día como UNESCO, como la IAI, como las Naciones Unidas, y con ellos estamos trabajando continuamente para avanzar en el uso y generación de mejor evidencia, el uso del conocimiento para tomar mejores decisiones que nos ayuden a navegar estos tiempos tan tumultuosos. Y ahí vamos a tener más detalles de esto con la charla de nuestro presidente Remy Cuigrón, y una mirada más local con la intervención de Ernesto Fernández Polkuch de UNESCO. También vamos a tener miradas más específicas sobre la asesoría científica a parlamentos en una sesión más tarde. Y por otro lado, lo que está pasando también en tema de cambio climático. Y nos enorgullece, yo creo que para mí es muy importante tener las contribuciones de quienes presentaron ensayos al concurso que organiza INSA Latinoamérica anualmente, que yo creo que es una de las formas más relevantes en que se promueve el uso de evidencia y la creación de capacidades, que siempre es algo con lo que estamos, eh, que siempre hace falta, la generación de más capacidad, la divulgación de qué se trata utilizar evidencia científica para la toma de decisiones. Como invitación, entonces, los dejo con las intervenciones que tendremos el día de hoy, pero no solo con eso, sino que también con una invitación a que vean y participen de propuestas que tendremos en la conferencia global de INSA en Kigali, en Ruanda, que es otra demostración de que
INSA quiere ser global, quiere ser inclusivo, y entonces la primera reunión que se realiza en el sur global se va a hacer en mayo del 2024 de manera presencial y ya están abiertas las postulaciones para paneles y demostraciones de interés para participar en esa reunión. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por permitirme este gusto de bienvenirlos a todos a esta tremenda reunión y espero que disfruten de las intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, por tus palabras y por darle apertura a nuestra reunión. Vamos entonces a dar inicio con nuestra sesión de conferencias, con nuestras sesiones académicas que tendremos durante toda esta jornada, con el primer bloque que se centrará en los temas de asesoramiento científico gubernamental, uno de los temas de trabajo e interés de INSA, América Latina y el Caribe. Antes de darle la bienvenida al profesor Quirión, voy a darles algunos comentarios sobre la reunión. Para esta sesión vamos a tener traducción simultánea. El doctor Quirión va a hacer su presentación, su intervención en inglés. En la parte de abajo de sus pantallas encontrarán un cajón con la interpretación. Ustedes ahí deben hacer clic y escoger el idioma que sea su interés. De todas maneras, en el chat encontrarán las indicaciones para poder acceder a la traducción simultánea. Asimismo, hay un cajón de preguntas y respuestas en donde ustedes podrán poner sus preguntas al final de la intervención de cada uno de los ponentes que tendremos en la mañana. Daremos un espacio de unos 10 minutos para poder responder estas preguntas y comentarios que ustedes puedan tener. Y por el chat también pueden ustedes compartir algunas de las inquietudes que puedan tener para nuestros ponentes. Le damos entonces la bienvenida al profesor Quirión. El profesor Remy Quirión es presidente de la Red Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental INSA desde el año 2021. Es además el jefe científico de la provincia de Quebec, Canadá, desde el año 2011, habiendo sido reelegido en 2 ocasiones por diferentes gobiernos, convirtiéndose en el jefe científico con funciones más longevo del mundo. En el año 2021 fue elegido presidente de INSA en reemplazo del doctor Peter Gluckman, fundador de la red de asesoramiento científico gubernamental, que cuenta con más de 6.000 miembros en 130 países del mundo y de la cual América Latina y el Caribe hace parte a través del capítulo que hoy nos convoca acá. Además, el profesor Quirión es profesor titular en psiquiatría de McGill desde la década de los 80 y ocupó el cargo de director científico en Douglas Mental Health University Institute desde 1995 hasta el año 2011. También desempeñó funciones como vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de McGill y asesor universitario principal en investigación en ciencias de la salud para el rector de dicha universidad. El profesor Quirión tiene más de 75 libros, capítulos en libros, numerosas publicaciones y cerca de 50.000 citas de las distintas publicaciones que él ha hecho. Welcome, Professor Quirión. Thank you very much to be with us in our second meeting for INSA Latin America. It's a pleasure to be with us. You have the floor. Well, thank you very much, Muchísimas gracias, Adriana. Adriana. Thank you to Muchas Soledad, gracias, Soledad, the vice president la on the board of vicepresidenta INSA. del Thank you directorio de to INSA. Carlos. Muchas gracias, Carlos. We're very proud to have you on board Estoy as muy head of orgulloso de the tenerlo a bordo chapter in Latin America en el and the capítulo de Caribbean. You're doing Latinoamérica y el an Caribe. Está amazing haciendo job. So un trabajo it's maravilloso. great to be with you Así que es today. maravilloso estar aquí con ustedes Sorry hoy. that I cannot be with you in Lamento no person. estar Maybe one of presente these ahí con days, ustedes, quizás but uno de estos today días, pero I'm bueno, in hoy Brussels, estoy in en the Quebec Bruselas, office en la oficina de Quebec Quebec, government in Brussels, del and we have gobierno en discussion Bruselas, y tenemos on discusión sobre how to build, cómo eventually to construir build a chapter
un an INSA capítulo chapter in de Europe. INSA en And of Europa. course, Europe has a Y lot por of supuesto, organization Europa tiene muchas already organizaciones associated with ya science asociadas advice. con el So what asesoramiento should be the científico. focus? What Entonces, could ¿cuál be sería the o place podría ser of el INSA foco o el lugar de in INSA Europe? en And I had the Europa? pleasure to Y meet tuve el placer de one of the encontrarme speaker, one of the other speaker con uno de los today otros that was oradores part of the hoy, discussion we had this que morning. era parte de la discusión que tuvimos Eduardo, esta Eduardo mañana, Oliver Eduardo was with us. Olivera, So que we had estuvo the con opportunity to nosotros. exchange Así que with tuvimos la him. oportunidad de And I intercambiar must con say él, that what you're y debo doing decir que lo que están in the haciendo chapter in Latin en el America and the capítulo de Caribbean, Latinoamérica y el and we Caribe, discussed that a few times this morning, y ya lo we hemos can learn. hablado Europe bastante, can learn podemos from what you aprender are doing. So it's muchísimo. not Europa puede aprender Europe muchísimo de lo que ustedes to están Latin haciendo. America Entonces no es in Europa terms of hacia science advice, Latinoamérica en science cuanto a diplomacy. asesoramiento científico It's o really diplomacia a two-way científica, street. sino que So es we're una calle learning de from doble each other, mano. Estamos and it's really aprendiendo one unos of de my main otros. Y objectives ese es uno de mis as objetivos president principales of como INSA presidente to de create. INSA, So that chapter, para the que various chapter we have, start to los exchange distintos more and capítulos que more tengamos empiecen a in intercambiar más terms y of best más, practice, y que learning las from each mejores other in terms prácticas of y el science aprendizaje de advice and unos de otros en cuanto al asesoramiento science científico diplomacy. y la In diplomacia addition científica to the sea chapter, we're posible. trying to Además del establish capítulo, estamos tratando de in establecer Europe, en which will be Europa, focused on que various estará aspects of focalizado culture en and varios aspectos de la language in the cultura delivery y of el science idioma advice. en la We are entrega del also asesoramiento científico. setting up a Y chapter también in North estamos America. organizando un And the capítulo chapter in en North America, one Norteamérica. of Y the este main capítulo de focus Norteamérica, will uno de los be focos on principales how to que best tendrá deliver será sobre science cómo advice at the entregar very de la mejor local level, manera to el asesoramiento proximity científico a government, so at the nivel level of cities. local, For próximo a los example, how gobiernos, to a nivel de las embed ciudades. science advice Cómo incluir el in the asesoramiento city of científico Montreal, en la ciudad in de Montreal, Toronto, por ejemplo, en in New York Toronto, City, en la in ciudad de Mexico Nueva City. So York, that's en one of México. the next steps Así que also ese es for us uno at de INSA, los próximos science pasos también para advice at nosotros, different el level asesoramiento científico of a government. distintos And niveles I de said it would be, gobierno. we start with North Y como America, dije, but of vamos a course, empezar con Norteamérica, pero por it's everywhere. So supuesto that when we está do en todos pilot lados. Así studies, que cuando pilot project in North hacemos America, estos hopefully proyectos some of it will be translated pilotos, in praxis esperamos que sean all over the world. traducidos en la práctica alrededor de todo el mundo. Soledad already mentioned the Soledad meeting ya in mencionó Kigali la in reunión en May 1st and Kigali en 2nd, mayo, in Kigali, Rwanda. el 1 y Hopefully el many of 2 you en will Ruanda. be Esperamos able que to muchos de attend. ustedes As puedan Soledad estar mentioned, be for presentes. the first Como time mencionó Soledad, in the Global es la South. primera vez So it's en el meeting sur number global. 5, Así que es la reunión global número meeting number 5 of 5 INSA, but for the de very first INSA, time pero por in the primera Global South. vez And I en really hope el sur to be global. able to Y reserve a espero good block of realmente time poder reservar un for buen bloque de chapters to tiempo para exchange que los capítulos what they have done, where they intercambien want to go, qué what's han the next hecho, hacia dónde van, phase of cuáles son los development, próximos and certainly pasos, with Latin las fases de America, desarrollo with y Africa, ciertamente con with Southeast Latinoamérica, Asia, con a África, long-established con chapter. Asia, sudeste de Hopefully, they'll Asia, be able to puedan exchange with the new intercambiar chapter in Europe and y North también America, con, quizás and puedan everyone will intercambiar con start el to nuevo exchange capítulo de and Europa y learn from each other. And Norteamérica I think y there is a puedan lot aprender unos de that we can otros, ya learn que hay from muchísimo you que in Latin podemos America and the aprender de Caribbean. ustedes, de hecho, en Latinoamérica y el Uh, Caribe. was asked to talk a bit Me more, pidieron maybe hablar un poco on más science advice sobre el asesoramiento post científico pandemic, post post pandemia, COVID, post and what COVID, are the issue, what are y the cuáles challenge son los um, temas y los term of desafíos effective science advice en cuanto a post asesoramiento COVID. científico Of más course, I eficiente don't have post-COVID. Por all the supuesto, answer, yo no tengo and todas las hopefully we'll be able respuestas to exchange on that y espero either que podamos today intercambiar or al later on after respecto the hoy o talk, after quizás the brief talk. If a you lo have any largo other de todo suggestion el of día. question, Si tienen do alguna not otra hesitate to sugerencia, por contact me. favor, no duden en But maybe I'll contactarme start by luego. saying, Pero voy a comenzar and diciendo, it's not the reality y no es la in most realidad aspects, but the en pandemic, in a la sense, mayoría de los was aspectos, good pero la pandemia en algún for aspecto fue INSA buena para because a lot INSA, of
porque a lot of country all over the muchos world grupos, muchos países a start lo to largo del realize that mundo empezaron a darse maybe cuenta we need de some que, kind of oh, quizás structure, necesitamos algún tipo de science advice estructura in our de country, asesoramiento in our científico en nuestro region, país, en nuestra our región, continent. en nuestro So we continente. receive a lot of Entonces demand recibimos from various parts mucha of the world, demanda de distintas partes del many mundo, saying, well, muchos we think we need diciendo, science bueno, advice. creemos que Maybe not necesitamos asesoramiento necessarily on the científico, quizás pandemic, no but necesariamente maybe sobre on la climate pandemia, change. pero quizás sobre el And for cambio example, climático, o por a ejemplo, group in the un Pacific, the grupo Pacific Island, en very, las very islas del small Pacífico, muy country, small pequeño, un país muy population, pequeño, una but población muy many of pequeña, these pero islands muchos de are ellos, at risk muchas de to estas disappear islas están en riesgo over the en next este sentido 15, 20 years. en los So próximos 15 science a 20 advice años. in Entonces, relation el to asesoramiento ocean, in científico relation to en climate change, relación al very, very océano, al important cambio for them. climático, es muy Many do not importante have the para ellos. resources Muchos no tienen los to develop recursos in-house para science advice desarrollar mechanism. So we are domésticamente el linking them mecanismo with interno. the Entonces los organization estamos in New uniendo con Zealand la and organización en Nueva Australia Zelanda that can y support Australia them que in terms puede of darles science advice. apoyo That's en something cuanto al also asesoramiento we like to científico. do more and Es more. algo también que And nos this is gusta likely hacer más y applicable más, to you, to y your esto chapter es probablemente in aplicable a ustedes, a su Latin America capítulo and the en Caribbean. So Latinoamérica y maybe el there is some Caribe. country, some Quizás island in hay the algunos Caribbean países, alguna where isla en already el you work Caribe closely with en el them, que but where maybe we could quizás do ya están even trabajando en more. conjunto, pero quizás puedan hacer So I aún think más al that for the respecto. visibility of Así que INSA eso es para la visibilidad de greater INSA, since the pandemic, and as más I think grande desde la Soledad mentioned, we pandemia, are y como present dijo Soledad, in over estamos 100 countries presentes all over the en world. más de 100 países But of alrededor course, there del is mundo. also Pero negative, también, por many supuesto, negative, many hay challenge muchos desafíos post-COVID negativos pandemic. post-COVID y One of them post-pandemia. certainly is Uno de a ellos, por question supuesto, about es science, la the pregunta value of sobre la science, ciencia about scientists. So y in el a valor sense, de la science ciencia being a little bit under attack sobre los with científicos. social En media, alguna fake manera, la news, ciencia está un poco bajo ataque disinformation, por and la all that. And desinformación, las redes sociales, this las is true, I informaciones would say, or falsas. this is something we Y see esto es algo que uh, nosotros vemos all over the world, en todo el mundo. certainly in the US and Por in supuesto, Canada, en los Estados in Unidos y en Europe, in Canadá, en Africa, Europa, en África, pretty sure as well in Latin America, también in Asia. seguramente en So it is Latinoamérica, this en Asia. issue of Está este confidence tema into de science, la into scientists. confianza And if en la there is issue ciencia, en los there, of científicos, course, this has impact y on the esto, por supuesto, effectiveness tiene un of impacto en la science efectividad advice. del asesoramiento So what científico. can we do Entonces, to ¿qué podemos try to hacer come up with new solution para to obtener nuevas this soluciones challenge a related to este desafío disinformation, de fake la news, and the desinformación, likes? de las fake news, So las of course, noticias again, we don't falsas y have a las mentiras? Por magic supuesto, una recipe, vez magic más, no bullet, tenemos una but I receta would make mágica, a few suggestions, entonces and then tendremos we certainly algunas can sugerencias discuss. y luego, por supuesto, las podemos discutir. Certainly for us at Ciertamente, para INSA, nosotros for en me INCSA, as chief para scientist in mí Quebec, como for jefe me as científico a en Quebec, scientist when I was para at mí como McGill científico cuando University, estuve en la Universidad de one of the McGill, key issues uno de is los related temas to clave SDG number 4, es Sustainable Development Goal number el 4, objetivo de which is desarrollo sustentable education número for 4, all. que es la educación So para todos. education for all, La starting educación in para primary todos, school, comenzando access en to school el colegio everywhere, primario, acceso primary school, al colegio high en todos school, and lados, then when you go up in la college primaria, and la the university. secundaria y la universidad. And this goal of Y trying to esta meta improve de education and tratar de access to mejorar la ubicación y el education acceso a la educación relate as well están to relacionados también science, con la scientific ciencia literacy. y la And we la believe, many of us, that scientific literatura literacy is a way to fight científica, el disinformation alfabetismo and fake científico. news. Esta es una Of buena course, manera this para take luchar time, contra this la take resources, mala this take información. Por commitment supuesto, esto lleva from government, compromiso, but we are tiempo y trying to esfuerzo de los work with gobiernos, various pero groups estamos tratando de all over the trabajar world con to diferentes find grupos a lo largo stronger del argument mundo, to encontrar convince
un mejor argumento para convencer a los gobiernos para que inviertan en educación para todos, niños y niñas, en todos los niveles. Y ciertamente si podemos trabajar en eso juntos, sé que hay muchos desafíos en todo el mundo, pero es algo que realmente nos interesa, mejorar el alfabetismo científico globalmente. Otro nivel es el asesoramiento científico desde la perspectiva global al nivel local. Por supuesto, INSA es global, con una presencia, como se ha dicho, en más de 100 países. Y por supuesto, la mayoría de lo que construimos en cuanto a capacidad y asesoramiento científico está a nivel de país y lo sabemos como mecanismo en cuanto a asesoramiento científico y a nivel global. Por ejemplo, las Naciones Unidas, la OMS, UNESCO y todas las organizaciones. Y el tipo de asesoramiento que usted da a nivel global es bastante diferente o puede ser diferente del tipo de nivel que se da a nivel nacional. Global es muy global y cuando uno va a un país tiene que adaptarse y tiene que estar más presente para su población. Y luego va a nivel de las regiones, y ese es mi caso en cuanto a ciencia en Canadá. Pero lo que está faltando para el capítulo de Norteamérica es el asesoramiento científico en proximidad con el gobierno a nivel de las ciudades y a nivel de pequeños pueblos para crear capacidad en asesoramiento científico en proximidad con los gobiernos. Y esa es una manera en la que podemos hacerlo para estar cercanos a la sociedad civil, para estar cerca a los ciudadanos, donde se puede demostrar en forma más directa el valor y el impacto que la ciencia puede tener en la sociedad. Entonces es importante construir capacidad en ese sentido y encontrar maneras de mejorar la presencia y aumentar la presencia de la ciencia y de los científicos en los niveles locales, regionales y nacionales. Por supuesto, esto es más fácil de decir que de hacer, y una de las cosas que estamos tratando de hacer en Quebec, pero creo que puede aplicarse a otras partes del mundo, es enviar a científicos jóvenes a trabajar en gobiernos locales y regionales. Básicamente, uno de los programas que tenemos y que me encantaría explorar en alguna oportunidad con ustedes en Latinoamérica es para enviar, por ejemplo, un estudiante de doctorado y proveerle de 2 o 3 años de pasantía, estar allí, caminar con el intendente en una ciudad y el gobierno regional. Y esto es más y más popular en Quebec, ya que muchos estudiantes están muy contentos con esta posibilidad porque ven que lo que están haciendo puede tener un impacto local para el ciudadano y para la ciudad y región. Entonces, eventualmente, estas son las cosas que nos gustaría desarrollar aún más en el contexto de INSA. Y en grandes cambios en la sociedad, como el cambio climático, como la salud global, como tema relacionado. Y por supuesto, queremos agregar asesoramiento científico a nivel global, como en UNESCO, que probablemente será mencionado por el próximo orador, a nivel de UNESCO,
a nivel del país, pero también mi sesgo es que es más y más importante tener esto a nivel local, en el que se está muy cerca de la comunidad y de los ciudadanos. Una cosa en la que estamos trabajando bastante, un programa en el que estamos trabajando bastante, estoy seguro que ustedes lo hacen también en Latinoamérica, es en la ciencia de los ciudadanos. Se invita a los compañeros ciudadanos de todas las nacionalidades y todas los grupos etarios para participar en proyectos científicos, o aún mejor que eso, para iniciar proyectos científicos. Entonces tenemos un proyecto en el que les pedimos a los miembros de la sociedad civil en las ciudades, en Quebec, que nos sugieran proyectos de investigación, y muchos de ellos se focalizan en el medio ambiente, en el cambio climático, o por ejemplo, un granjero me dice, el color del agua en mi río no es exactamente el mismo que era antes, o el tipo de hierba, lo que está creciendo en mi terreno, en mis lotes, no es igual a lo que era antes. Entonces, lo unimos a los científicos y juntos crean un proyecto de investigación. Y lleva tiempo, pero es más desafiante y creo que en el final es muy beneficioso en general para la sociedad y para que la sociedad comprenda el proceso de la ciencia. Así que eso es algo que estamos haciendo y que nos gustaría intercambiar con ustedes sobre esta experiencia en Latinoamérica y también en otras partes del mundo. Uno de los temas aquí que hemos encontrado, y no somos los primeros en verlo, es que cuando hacemos este tipo de programas participativos con ciencia, tenemos que asegurarnos de tener el sistema de recompensas apropiado. Básicamente, si un científico está involucrado en este programa, que la universidad reconocerá eso apropiadamente, ese trabajo, porque un sistema de evaluación de científicos en las universidades se basa únicamente en las publicaciones científicas, en las revistas científicas. Así que bueno, eso sería bastante difícil en cuanto a la cultura y convencer a los científicos a involucrarse en estos proyectos conjuntos con la sociedad civil. Así que ciertamente, ese es otro tipo de programa que es más local en el momento en Quebec, en Canadá, en Norteamérica, pero que nos encantaría explorar oportunidades para colaborar con otras partes del mundo, incluyendo, por supuesto, a ustedes y al capítulo de Latinoamérica y el Caribe de INCS. Así que para cerrar, muchas gracias por su tiempo, por su compromiso, por su compromiso a INCSA. Aún tenemos miles de miembros y es una organización creciente de muchas personas con mucho tiempo invertido para que haya asesoramiento científico y capacidad científica en todo el mundo. Una vez más, esperamos poder darle la bienvenida en nuestra próxima gran reunión en Kigali, en Ruanda. Muchas gracias, Remy. Una revisión muy completa de actividades que creo que nos inspiran a todos a buscar un poco más
el impacto local con estos aprendizajes que tenemos de manera global. Si tienen preguntas, por favor, aquí tenemos una. La voy a traducir al español ya que estoy en el canal de español, pero a Jimena Herrera le gustaría saber si en Canadá o en algún otro país tienen iniciativas que trabajen con intermediarios de conocimiento, knowledge brokers. ¿Cómo es el proceso para involucrarse con los tomadores de decisión? Yeah, I think that good question. I think Muy buena pregunta. in the UK, Y creo que en el Reino and I'm Unido, sure, like in Quebec and Canada, I'm sure there's y other places estoy as seguro well. que en But Quebec, en yes, Canadá, in the US, there are science diplomacy en los program. Estados Unidos hay So programas de these diplomacia. these are knowledge program. Estos It's a little son bit what we are aiming mediadores de at conocimiento. with the Eso es a lo que program I mentioned apuntamos in terms of con el programa que mencioné young student or after their PhD interested con in doing respecto a more los in jóvenes science estudiantes de advice. doctorado que So están basically, interesados we en hacer más en embed cuanto al them asesoramiento científico. into Entonces, government, into los ministry, incluimos en and el with gobierno, en el time, ministerio, y con they tiempo contaminate. Maybe it's not the right word, but they contaminan, quizás no es la palabra the correcta, pero environment contaminan el with their medio knowledge of ambiente science. con su Because conocimiento científico. in some government, in some Porque en algunos ministry, there's gobiernos, quite a en few algunos scientists, ministerios, but hay in pocos many other científicos, ministry, there's very pero few. en So you muchos need otros you need this organismos type of también hay knowledge program. pocos. And for Entonces us, we have necesitamos estos decided mediadores to científicos y start nosotros hemos decidido with the young comenzar generation. Of course, con there las is generaciones experts jóvenes. Por that could supuesto, hay spend a bit of time, expertos but they are que busy doing other podrían things. otorgar So we su want to tiempo build también, pero en capacity general están ocupados en from otras the cosas. ground up Entonces in a sense. queremos So crear it may capacidad de abajo takes a hacia bit more of arriba. time, Quizás nos but lleve un poco we más de hope that tiempo, over pero 5, 10 esperamos years it will que en change 5 o 10 the años esto va a way cambiar science en is cuanto a la forma considered en by que se considera a policymaker la and ciencia elected por los official when it applies. legisladores y cómo se aplica la ciencia en este sentido. Gracias, Remy. Una pregunta, bueno, más que pregunta, es si nos puedes contar un poco más cómo los diferentes lenguajes, cómo el lenguaje puede tener una influencia en el impacto local de esta interacción entre científicos y tomadores de decisión. Very good question, and Muy buena Soledad pregunta. knows that I'm very keen, Soledad sabe que much involved there. We had quite a estoy bit muy of involucrado en discussion este today sentido here y in hemos tenido una Brussels discusión en este on sentido that hoy topic justamente en because Bruselas the European chapter, sobre one este of the tema porque focus el in the capítulo pilot europeo project there tiene is como called the un Inclusive foco en Project el programa piloto directly on that. este tema de The inclusión impact directamente of sobre este tema, el impacto language, the del impact of idioma, culture de la on the cultura successful delivery of science sobre advice. And la entrega why are exitosa we doing that? It's del probably because of asesoramiento a bit of científico. ¿Y por qué lo estamos my haciendo? personal situation Seguramente in debido a mi Quebec, in situación Canada. personal en Quebec, en Science advice Canadá, to my government, of course, it's el in French. asesoramiento científico a But mi gobierno, por overall, supuesto, es en globally, francés, a lot of the pero science advice type of globalmente approach, methodology, la come metodología from o enfoque Commonwealth associated científico en todo el country, from mundo viene de English-speaking países del country. Commonwealth, There is nothing wrong with that. anglohablantes. No It's hay just nada that malo con sometimes eso, solo with a que different culture, with a a different veces con language, diferentes you need to culturas, con change a little diferentes bit your idiomas, approach. So puede that's cambiar un why poco with el enfoque. INSA, Por eso, we con have INSA, created a global hemos network creado on una red science advice global in sobre French-speaking countries asesoramiento científico in en North America, in Europe, and países particularly in French-speaking Africa. francohablantes, en And I think with Europa, Soledad, we had en discussed that a few Latinoamérica. times, Y and with bueno, con Carlos Soledad lo as hemos well. discutido Certainly, that's bastante, con something we Carlos could eventually también. consider Tristemente, for Latin o America or seguramente, other part of perdón, the esto es world, algo and que podemos considerar to con adapt Latinoamérica y or otras finding partes del ways mundo. to adapt Adaptar o encontrar maneras de effective adaptar delivery of science advice
la contribución efectiva de asesoramiento científico hablando a miembros del gobierno en su idioma nativo. Y creo que respecto a estas personas en Quebec, son los que pagan mi salario con sus impuestos. Así que devolverles la información en su idioma tiene sentido. Eso es algo que tenemos que construir, pero bueno, tenemos que investigar un poco más el tema para ver qué hay real o qué hay de sentimientos. Somos científicos, así que tenemos que tener información real, datos reales sobre el impacto de el idioma y la cultura en el efecto de Gracias, la Remy. contribución científica. Sí, efectivamente yo soy una de las más preocupadas por incluir los diferentes lenguajes, porque muchas veces hay detalles que, como tú decías, no funcionan en un país igual que en el otro. Tenemos otra pregunta de Alma Cristal. Alma ha estado trabajando y es parte del Steering Committee de INSA en Latinoamérica ya por varios años. Tiene mucha experiencia en creación de capacidades en México, pero se topa regularmente con que los políticos tienen una agenda paralela que no incluye la asesoría científica. Así que está ahora Alma buscando convertirse en una congresista en México. Pero la comunidad científica no parece estar muy interesada en apoyar esta aventura de Alma. ¿Qué consejo le podría dar a Alma en esta situación y a todos los investigadores o profesionales que están pensando en involucrarse más activamente en un rol político? Yeah, that's a very good question. Esa es una and, muy, muy buena again, I don't pregunta have y a una vez más, magic answer. no tengo respuesta We mágica. must continue to Debemos work on continuar that. trabajando en Talk about esto, Mexico, hablando but de it applied México, most pero bueno, country. este tema se There is aplica very few a la mayoría de los scientists países en los que hay that muy pocos decide to go into científicos politics. que And deciden although I'm involucrarse en not política. Y an elected aunque official, I'm not yo no directly soy into un politics. funcionario When I decided electo, to accept the inclinado hacia la position I have política, now, pero many of my decidí tener colleagues esta posición que are tengo saying, ahora y "What are you cuando lo doing there? hice, muchos de mis colegas You me will be decían, ¿qué contaminated hace ahí? by Será politics and contaminado politicians." por la política y por los So that's políticos. very critical to Entonces, es try, not easy to balance, but at the esencial, same y no es time that fácil you're changing balancearlo, your pero profile, that este you're cambio able to en el maintain perfil es muy legitimacy, importante en este proceso, respect mantener from la the scientific legitimidad y el community. respeto But de they la have to comunidad understand as científica, well pero that if también you go deben there, yes, of comprender course, que you'll si be a uno es parte, spokesperson sí, por of supuesto, science inside the será tent of una elected official, persona que but that you lleve will a not la be there ciencia only y no estar to allí solamente respond to para demand of responder scientists. a la So you're demanda there de la as ciencia, a estar politician, allí as member of como parliament. política, Yes, como of miembro course, del you push for Parlamento y science, por supuesto va a but it's not impulsar your a la work there just ciencia, to pero no relay estar allí the solamente ask from para hacer la the scientific respuesta community. de So la it's always comunidad a fine científica. balance in Entonces, terms hay of que encontrar un trust at balance the en cuanto a level la of confianza the government y a and nivel del trust gobierno the y scientific community. confianza en But la for you comunidad científica. in Mexico, and I don't know Pero if it will para have an usted en impact, México, but if we can be estoy of any seguro que help, tendrá un impacto. let's say Si if the podemos ser de chapter, ayuda Latin allí American chapter en el was capítulo, writing letter to the scientific escribiendo community una carta a la comunidad in Mexico, or científica if en me as a México, president of INSA o also si writing yo letters saying yes, it's puedo critically important escribir to have algo diciendo more sí, es enormemente scientists importante that tener run una for politics. I científica certainly will be very willing como to help there. política y And estaremos it will ansiosos take de time, ayudar. but Y we bueno, need to have more and llevará more tiempo, pero scientists that are necesitamos willing tener to más jump científicos
que den el salto, se conviertan en políticos. Y digo, es un trabajo difícil a veces ser científico, pero ser político tampoco es fácil, es un desafío. Necesitamos a todos los científicos que quieran saltar, que den ese salto. Muchas gracias, Remy. Dejamos hasta aquí las preguntas y continuamos entonces con Adriana, que nos va a presentar a nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias, Thank you very profesor much. Kirian, por su intervención. Ojalá nos pueda acompañar un rato más durante nuestra sesión. Las preguntas que acabamos de recibir las vamos a retomar más adelante en la siguiente sesión de preguntas. Adicionalmente, los invitamos a diligenciar el registro de participación que fue compartido en el chat. Encuentran ahí el enlace. Invitarlos también a unirse a la red de INSA. Le queremos dar un saludo a todas las personas que nos acompañan de distintos países, de Argentina, de México, de Colombia, de Ecuador, de algunas islas del Caribe, de los distintos países de América Latina y el Caribe, y desde España algunos de nuestros conferencistas invitados. Muchas gracias a todos. Continuamos entonces con nuestra segunda conferencia sobre los desafíos del asesoramiento científico en América Latina. Nos acompaña el doctor Ernesto Fernández, quien desde el 1 de abril de 2022 es el director de la Oficina de UNESCO en Montevideo, Oficina Regional de las Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, y representante de la UNESCO en Argentina, Paraguay y Uruguay. Como especialista en diplomacia científica y políticas de ciencia, tecnología e innovación, posee una maestría en ciencia, tecnología y sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Durante sus 20 años de carrera profesional en la UNESCO, ha ejercido funciones de responsabilidad como representante en dicha entidad en el Perú, jefe de la sección de política científica y alianzas en el sector de las ciencias naturales de UNESCO en París, y ocupó cargos como especialista de los programas de UNESCO en Montevideo, en Windhoek y en el Instituto de Estadística de UNESCO en Montreal. Antes de unirse a esta entidad, fue el secretario de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación, docente, investigador y consultor en varios países de América Latina. Bienvenido, Ernesto, tienes la palabra. Pero quería primero saludar a todas y todos, a todas y todos los amigos que están conectados hoy. Remy, que me antecedió en las palabras. Carlos, bueno, Soledad, Adriana, muchísimas gracias. Y ver también que entre los participantes hay un montón de caras conocidas, pero también hay mucha gente nueva y eso también es una muy buena noticia de que hay muchas personas a las que no conozco, entonces por lo menos también alguna cosita nueva que se pueda decir. Voy a apagar entonces este video y voy a pasar al otro, el PowerPoint. Quería primero reaccionar un poquito en seguimiento de lo que dijo Remy, antes de entrar en el PowerPoint también. Decir que desde UNESCO nosotros uno de los temas, a veces tenemos como un doble rol en esto del asesoramiento científico y recién estamos recuperando uno de esos roles, que es lo que él mencionaba, lo que Remy mencionaba, el asesoramiento científico a nivel global, que es con el nuevo, a nivel global, el secretario general de Naciones Unidas acaba de, en estos meses, convocar, refundar el Scientific Advisory Board, ¿no es cierto? El Consejo de Asesoramiento Científico al Secretario General, en el que participan, además de un número de científicas y científicos muy importantes, también los Chief Scientists, los colegas que se ocupan de ciencia en varias de las agencias de Naciones Unidas, pero esto hubo bastante tiempo en que hace ya varios años que no había Scientific Advisory Board, y tal vez esto también sea un coletazo de la pandemia, como decía Remy, las cosas, digamos que para el Science Advice, las cosas positivas que ocurrieron. Y también que creo yo que
y Remy ya lo mencionó por el lado de climate change, que efectivamente los mecanismos globales de Science Advice además se están como fraccionando y especializando. Y aparte de aquellos que ya tenemos y que están bien consolidados como los relativos al cambio climático, hoy también en estos días, en estas semanas, el secretario general creó un consejo asesor sobre inteligencia artificial, ¿no es cierto? Ya algo muy específico, aparte de que tiene ahora un envoy, un technology envoy, o sea, el nivel de especificidad del asesoramiento científico que se está generando a nivel global ha evolucionado mucho de el Scientific Advisory Board anterior que había creado en su momento el secretario general previo, era muy genérico y producía reportes casi sin demanda, ¿no? Era muy interesante porque la UNESCO era secretariado de ese board y realmente el board decidía su propia agenda y sobre qué iba a preparar los informes, mientras que hoy por hoy esto ha evolucionado a un sistema muchísimo más a demanda de contenido al punto de crear mecanismos específicos para temas específicos como el de la inteligencia artificial que tanto nos está digamos, nos genera esa piedad, esa urgencia de respuestas de conocimiento para la toma de decisiones. Entonces, creo que esos marcos globales de asesoramiento científico global efectivamente se han transformado, efectivamente han retomado sus valores y han retomado de una manera distinta su rol. Pero a la vez desde UNESCO lo que, lo que buscamos es contribuir a lo que llamaría marcos globales para el asesoramiento científico a todos los niveles, es decir, tratar de fomentar y dar marcos generales de promover el asesoramiento científico y en ese sentido muy alineados con INCSA y todo el trabajo de esta red que nosotros vemos como el actor fundamental en este marco. Entonces, para nosotros, los marcos globales toman distintas formas, entre otros, por ejemplo, un marco global genérico es efectivamente la próxima, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que nos da ese marco genérico a partir del cual trabajamos todos los temas, pero también la ciencia. Y también tenemos el acceso a la ciencia, el disfrutar del progreso de la ciencia de alguna manera y el poder participar de la ciencia como un derecho humano. Y eso nos da un primer nivel de marco. El segundo nivel de marco nos lo da, ahí estamos más cerca, sí. El segundo nivel de marco nos lo da los objetivos de desarrollo sostenible, que también lo mencionó, que también mencionaba Remy hace un rato, habló del ODS 4, pero lo cierto es que una de las ¿por qué esta agenda es un marco para el asesoramiento científico? Esta agenda es un marco para el asesoramiento científico porque para alcanzar todas estas metas necesitamos ciencia y para que la ciencia sirva para alcanzar las metas, necesitamos ese vínculo entre la ciencia y la toma de decisiones, ese vínculo entre la ciencia y la política que el asesoramiento científico, digamos, implementa, ¿no? Entonces, esos marcos nos guían, nos dan referencias para todos los niveles del asesoramiento científico, no solamente eso que decíamos al principio, de lo que hace el Scientific Advisory Board del secretario general o el board sobre inteligencia artificial, sino también a todos los niveles se puede pensar el asesoramiento científico y creo que esto concuerda muy bien con lo que hablaba Remy de hacer asesoramiento científico en las ciudades, en los pueblos y con las personas, ¿no? No nos podemos alejar de que la agenda de desarrollo sostenible nos permite trabajar en todos los niveles. Entonces, próxima.
hay acá un poco más de datos sobre esto lo pasamos, por favor. También la próxima. Bueno, acá está. Estos son los datos de siempre, ¿no? Cuando pensamos, cada vez que pensamos en América Latina y cada vez que hablamos de cualquier cosa de ciencia en América Latina, tenemos que retomar la idea de que nuestra intensidad de investigación y desarrollo sigue siendo baja con relación al resto del mundo. Próxima, nuestra densidad de investigadores también es baja con relación al resto del mundo. Próximo. Acá otros indicadores, próximo. Y esta última, bueno, la anterior a esta, que nos da acá sí tenemos un poco una mejor noticia, que es que por lo menos en cuanto a la equidad de género, estamos bastante mejor que muchas otras regiones, con América Latina superando, o sea, accediendo a ciertos niveles de paridad en los grandes números, sino ya no de equidad, porque cuando uno mira por dentro los números no son de igualdad, pero sí de paridad en las grandes cifras. Esto nos habla de que efectivamente el desafío del asesoramiento científico, que es cómo llevar esta ciencia, de la que no tenemos tanta, a esas demandas, a esas preguntas, de las que tenemos muchas, nos requiere también pensar de manera innovadora y de manera a veces diferente que lo hacen otras regiones que tienen otro tipo tanto de preguntas como de capacidades científicas. Y da de nuevo refuerza la idea de la importancia de un capítulo regional de INSA como en el que estamos, y de la discusión regional sobre cómo implementar efectivamente el asesoramiento científico en América Latina y el Caribe. Y ahí me gustaría, además, hacer referencia también a otra cosa que mencionó Remy, que es que probablemente nuestras comunidades científicas de cada uno de los países no alcancen no sean suficientes para responder a las preguntas que nos hacemos, a los desafíos que tenemos. Y en ese sentido, no podemos, yo creo, lo digo con sinceridad, nosotros no podemos pensar el asesoramiento científico si no lo pensamos en red, si no lo pensamos a través de la integración regional, a través de la cooperación regional y también fuera de la región, pero aprovechando el tema del idioma, ya mencionado por Soledad también, tenemos que trabajar en red y que nuestro asesoramiento científico se base en el potencial, tenemos que avanzar hacia una capacidad de aprovechar todo el potencial regional para responder nuestras preguntas a todos los niveles, que ese es un desafío complejo, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer para, si una pregunta, si un desafío de conocimiento es de una pequeña ciudad del Paraguay, cómo hacer para movilizar el conocimiento científico de toda la región de América Latina y el Caribe para responderla, o aunque sea una parte o un grupo de países? Entonces, se está avanzando lentamente en ese sentido, esta conversación la hemos tenido muchas veces acerca de la cooperación, pero me parece que también la tenemos que enfocar hacia no solamente la cooperación científica, la cooperación en la investigación científica directamente, sino en esto, en el asesoramiento científico. Y creo que hay un espacio todavía para seguir pensando en esa dirección. Después, cuando miramos la mayoría de estos datos, además, como habrán visto, son de 2019, 2020, porque, como viene ahora, ya vieron que lo que viene ahora es el próximo, porfa, es que todo esto estaba muy bien hasta que vino COVID. Y ahí es donde cambiaron algunos de los rules of engagement en los cuales nos encontrábamos. Y por un lado, el COVID, por supuesto, destruyó economías, familias, hizo graves
heridas a las sociedades de la región, y algunas sufrieron, digamos, de manera increíble, mientras que otras pudieron manejarlo de una manera más moderada. También lo que hizo fue traer al asesoramiento científico, aunque sea en algunos casos más temporariamente y otros casos más permanentemente, ponerlo en la mesa. Y hemos visto los casos de... ¿Y por qué es importante pensar también qué es lo permanente y qué es lo temporario? Porque en casi todos los países se construyeron cierto tipo de mecanismos de asesoramiento científico a los gobiernos para enfrentar la pandemia. Yo pasé la pandemia en la mayor parte del tiempo en Perú, donde realmente la situación fue trágica, donde también evolucionó en términos de cómo fue el manejo de conocimiento con los distintos gobiernos que hubo durante ese periodo, que terminaron en el gobierno de Sagasti, un colega que efectivamente supo aprovechar adecuadamente el conocimiento científico para avanzar muchísimo la situación, y se vio muy claro las distintas relaciones con el conocimiento que tuvieron los distintos presidentes en esa etapa. Como también, de alguna manera, estoy viviendo la post-pandemia en Uruguay, un país que vivió una pandemia light, si se quiere, un país más pequeño, pero con un esquema que vivió una pandemia mucho más suave que lo que fue Perú. Y en ambos casos, muy distintos enfoques hacia la relación con lo científico, y vale la pena mencionar en el caso uruguayo la creación del GACH, ¿no? Del Grupo Asesor Científico Honorario, que asesoró al presidente, que fue convocado por el presidente con una consigna interesante, que fue la consigna de que ustedes, que yo les pido que me den es algo así, ¿no? Probablemente no es una cita lo que voy a decir, pero la consigna fue que se le pedía a los científicos que dieran su mejor asesoramiento sin una promesa de hacer lo que los científicos le decían que debían hacer, ¿no? O sea, manteniendo el poder de toma de decisión en el poder político. Y esto muy, muy importante como dato. También es importante como dato que pasada la pandemia, el GACH se desactivó, se fue desactivado porque efectivamente su única función estaba referida a la pandemia, y hoy no hay un mecanismo de asesoramiento científico en Uruguay, o al menos no de ese nivel. Pero durante la última crisis hídrica en Montevideo, volvió la idea de necesitamos un GACH para el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo el mecanismo en sí se había vuelto no un mecanismo de asesoramiento científico genérico, sino parcial, específico, pero que había tenido mucho éxito en su primera aplicación, y se empezó a convocarlo para la segunda aplicación? Después, bueno, después llovió, entonces no hizo falta llegar a realmente implementar un nuevo mecanismo de asesoramiento científico de urgencia, pero sí tal vez sigue estando abierta la posibilidad y la oportunidad de tener un mecanismo de asesoramiento más genérico que pudiera prevenir estas discusiones, y no que fuera solamente respecto de momentos donde ya la crisis está en marcha. Entonces, es interesante, socialmente no hay mucha demanda de eso. Socialmente la demanda es, si hay una crisis, bueno, creemos un GACH, ¿no? Pero no hay una clara idea de que en realidad se necesitaría GACHes más permanentes. Donde sí hay en el caso uruguayo más, y no sé si después lo van a presentar creo que no, estoy mirando los presentadores las presentadoras más adelante no van a hablar mucho del caso uruguayo, entonces voy a seguir con el caso como un ejemplo. En el Congreso, en cambio, al mismo tiempo se fue gestando una comisión del futuro, y hubo ahora hace muy poquito, hace un par de meses, hubo además una cumbre de comisiones de futuro en
el Congreso uruguayo, que una cumbre mundial donde participaron creo que 50 y tantos países que tienen comisiones del futuro o similares, que generan un cierto tipo de asesoramiento científico vinculado con la perspectiva tecnológica social, con mecanismos de perspectiva, bueno, cada uno con sus estrategias, pero realmente con un tipo de asesoramiento científico hacia el futuro, que les llamo a la red a considerarlo, a pensarlo y a ver cómo se puede vincular con el tipo de actividades que se realizan en INSA, porque creo que esta red de comisiones del futuro, en el caso de Uruguay, es una comisión parlamentaria bicameral, o sea, y es multipartidaria, tiene como copresidentes, uno por el partido de gobierno y otro por el partido, por uno de los, o sea, por una de la coalición, un partido un diputado de la coalición de gobierno y un senador por la coalición opositora, de manera tal de que cuando se piensa el futuro hay que estar muy en claro también, y eso es una ventaja del sistema político uruguayo, que uno cuando piensa el futuro sabe que no necesariamente el partido de uno va a estar en el gobierno todo el futuro, entonces sobre esa base se abren espacios nuevos para pensar el futuro y acordarlo, y finalmente el rol de los parlamentos en poner en marcha ese futuro también es muy fuerte. Veo que sí se va a hablar de parlamentario, del tema parlamentario, pero quiero agregar esta idea de futuros y de perspectivas como un fenómeno interesante. También contarles que hace muy poquito nombró el gobierno paraguayo, nombró un asesor científico. No he tenido el gusto todavía de conversar y de ver cómo va a funcionar, pero realmente eso también es una novedad. En Argentina hubo una cierta cantidad de grupos asesores, de esto ya hablamos en otro momento también, creo que en el SILAC anterior hemos conversado sobre ese tema, entonces no quiero entrar más en detalles, pero me parece que hay una perspectiva interesante que se basa en esta demanda, más en demandas específicas que en demandas genéricas. Ahora, yo quería mencionar rápidamente, no sé bien cuánto tiempo me queda porque me fui por las ramas, pero quiero mencionar 2 o 3 cositas más que tenían mis transparencias. La próxima, por favor, Paula. De que tenemos una oportunidad a nivel global de nuevamente darle otro tipo de nicho al asesoramiento científico y tal vez destematizarlo tanto o darle la temática del desarrollo sostenible, que es el diseño internacional de las ciencias para el desarrollo sostenible. Esto acaba de ser proclamado hace unos meses, ¿no? Hace 3 meses, por la Asamblea General de Naciones Unidas. Empieza el año que viene el diseño de las ciencias para el desarrollo sostenible, y esto tiene una dinámica que habla desde, acá ustedes lo ven en inglés, sobre la importancia de la ciencia para el desarrollo sostenible. Si uno piensa, muchas veces la ciencia está incluso dentro de la propia filosofía de los ODS, está unida, los indicadores de ciencia están unidos a innovación e industria, ¿no? No están unidos a otros aspectos del desarrollo sostenible. Están muy puestos del lado de la innovación y de la industria. Esto mueve un poco la visión global hacia que la ciencia, efectivamente, como decíamos al principio, subyace a todas las áreas del desarrollo sostenible, a todos los objetivos de la agenda. Y yo quiero ahí marcar, próxima, porfa, 2 o 3 cositas que están en la próxima, en la propia resolución, que, entre otras cosas, invita a la UNESCO y a otras organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, pero también a las organizaciones mundiales, regionales y subregionales, verán ahí abajo a la derecha, como INSA, que apoyen la implementación del diseño. Entonces me parece que hay una
un rol importante para INSA. Y entre los considerandos de la resolución está esto es lo que decimos aquí arriba, que es poniendo de relieve que las metodologías con base empírica y los modelos de funcionamiento y colaboración utilizados en la investigación pueden contribuir a que las instancias normativas encuentren respuestas adecuadas a los complejos desafíos actuales y futuros, y que la ciencia abierta ayuda a promover y fortalecer la cooperación internacional. Entonces, esa primera parte, antes de la parte de ciencia abierta que puse en amarillo, que ya verán por qué, si ustedes lo piensan, lo revisan un poquito, ese idioma de Naciones Unidas casi incomprensible, hace referencia a la relación entre ciencia y política, ¿no? Hace referencia al asesoramiento científico. Hay aquí una mención a que la investigación y la ciencia pueden contribuir a resolver los problemas y para eso, como no es una acción directa, sino mediada, entre otras cosas, por el asesoramiento científico. Entonces, yo creo que los considerandos del establecimiento del diseño internacional de la ciencia para el desarrollo sostenible, el asesoramiento científico ya está presente, también lo está la ciencia abierta, y de eso voy a hablar un minutito más si no me echan, y que también está presente todos los organismos globales, regionales, subregionales de la sociedad civil, los medios de comunicación para participar de esto. Todo esto también es una invitación a que el capítulo, yo sé que el ISC, el International Science Council, que es un poco la madre de INSA, es parte de los organizadores del diseño, pero creo que esto nos lleva a decir que INSA mismo, y en particular el capítulo latinoamericano, podría tener un rol en este diseño. Y entonces, este diseño es importante, creo que porque nos permite, además, posicionarnos, explicar mucho mejor por qué no posicionar, pero mostrar que hay un acuerdo de que efectivamente la ciencia es una herramienta para el desarrollo sostenible. Está dicho ahora claramente. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible no estaba dicho, estaba subyacente. Ahora está claro. Nosotros decimos, en este diseño internacional, las Naciones Unidas lo convoca porque hay una relación directa entre ciencias y desarrollo sostenible. Esto es una novedad. Y bueno, ahí están el proyecto de resolución, no sé si lo vieron, pero entre otros países está Argentina, que lo proponen. Hay unos cuantos latinoamericanos: Argentina, Cuba, Guatemala, Honduras, a los que se suman otros a proponer este proyecto de resolución de creación de este diseño. Entonces, es realmente, el orden es alfabético, pero son todos esos los países que hicieron el proyecto de la creación del diseño. Para nosotros esto es una oportunidad, y es una nueva oportunidad para poder trabajar juntos. Paso a la siguiente, claro. Y aquí simplemente decirles que pasamos una siguiente, que tenemos la recomendación sobre otra más, sobre la ciencia abierta, que nosotros lo vemos como un marco en el cual, y la verdad es que cuando lo escuchaba a Remy veía que estábamos muy alineados en ese sentido, que la ciencia abierta nos da un marco para el asesoramiento científico. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de una ciencia abierta en este engagement con los actores sociales, ¿no? En este diálogo con otros actores sociales, no solamente la ciencia abierta de lo verde arriba, que es entre científicas y científicos, ni entre las infraestructuras, sino también entre la ciencia y los otros actores sociales, y el diálogo con otros sistemas de conocimiento. Entonces, la próxima, porfa. Aquí hay un texto sobre cómo se relaciona la ciencia abierta con el Science Advice, y con esto ya termino, Adriana. Esto se lo pedía a ChatGPT, y me pareció que era bastante interesante la forma en la que lo planteaba, en el sentido de que tenemos que relacionar la ciencia abierta y el asesoramiento científico. Entonces, próximo, ahí vamos a la próxima, y ya con eso termino. No, pasamos varias. Ya termino.
simplemente decirles que hay estos grupos para quienes quieran trabajar en los temas de ciencia abierta para darle más visibilidad dentro de lo que es la implementación de la recomendación de ciencia abierta a esta apertura entre la ciencia y la política, ¿no? Porque esto tiene dos costados, que necesitamos una ciencia más abierta para que se pueda relacionar con la política, y necesitamos perdón, me entran las preguntas y ya empiezo a pensar en las respuestas. Necesitamos que la ciencia esté más abierta para que se relacione con la política, y necesitamos esa relación entre la ciencia y la política para que también esta sea más abierta a la sociedad en general. Entonces, con eso, esas reflexiones simplemente quiero dejarles. Acá el QR tiene acceso a estos working groups. Agradecerles mucho, poner la próxima, están mis datos por cualquier cosa, y a las órdenes para las preguntas. Gracias. Hay un par de preguntas que están aquí en la caja de preguntas precisamente, y una es de Guadalupe Nogués, de Argentina, que dice, viendo lo que ocurre en Latinoamérica y sumando a la pregunta de Alma acerca de que los políticos siempre tienen su propia agenda y por lo general no hay espacio para la asesoría científica, o hay muy poco espacio para los datos científicos, ¿cómo han visto desde UNESCO los mecanismos de estabilización de la asesoría científica para los gobiernos, de forma de que sobrevivan a los ciclos políticos? Sí, eso, bueno, a ver, parte de eso es este llamado nuestro a que lo hacemos en esto, en la evangelización, ¿no? En los diálogos, en buscar que darle esta claridad en este vínculo que cada vez se expresa más entre la ciencia y el desarrollo, ¿no? A mí me parece, cuando uno vuelve para atrás hacia lo que fueron, perdón, que estoy como un poquito metido en lo de lo global, pero me parece que es importante. Las Millennium Development Goals, no sé si alguno de ustedes es tan viejo como yo, pero cuando estaban los objetivos de desarrollo del milenio, eran 6, y no había, y para justificar que uno creía que la ciencia tenía algo que ver con los objetivos de desarrollo del milenio, había que hacer unos malabares, digamos, argumentales, y que requería una gimnasia muy fuerte. Hoy, con los objetivos de desarrollo sostenible, es un poco más fácil explicarle a los países que adhieren más fuertemente, o los gobiernos. Los países han adherido todos, pero hay gobiernos que adhieren menos a los ODS que otros. A los que adhieren a los ODS es más fácil explicarles por qué la ciencia. Yo creo que con la década, el decenio, tenemos otra herramienta, desde lo que podemos hacer nosotros como organismo global, internacional, porque no se olviden que los países miembros, los países son nuestros jefes, son mis jefes también, ¿no? Entonces, mi relación y los organismos internacionales generamos esos diálogos y tratamos de buscar digamos, eso a través de la comunicación, y finalmente a través de la educación, que ahí lo que decía Remy es clave, ¿no? El ODS 4, la educación de todas y todos, para que si tenemos una educación científica, las generaciones de políticas y políticos tengan más clara la importancia de la ciencia. O sea, estoy yendo de una punta a la otra de la línea, pero es más o menos así. Es precisamente hacia donde apuntaba Mariana con su pregunta. ¿Cómo también relacionado con la distancia que existe entre el abordaje científico de los problemas y la formación o la cada día más relevante anticiencia o fake news, cosas por el estilo? ¿Cómo crees que se pueden acortar estas brechas entre estos polos de nosotros abogando por una toma de decisión basada en evidencia y este movimiento quizás anticiencia?
Sí, tenemos una polarización ahí, Soledad, es cierto, y como todas las polarizaciones y son muy difíciles de resolver en los cortos plazos. Em, yo creo que nosotros en términos de desinformación estamos trabajando con, por ejemplo, con las plataformas para buscar que algunos un mayor control de la calidad y de las fuentes que se utilizan. O sea, nosotros trabajamos en varias direcciones con los temas de desinformación, desde lo que llaman alfabetización mediática informacional, Media Information Literacy para que docentes y alumnas y alumnos tengan mayores herramientas para distinguir la información confiable de la que no lo es, hasta los trabajos con las grandes plataformas sobre cómo garantizar que las fake news sean lo más posible coladas antes de que sean publicadas o sean borradas en plazos cortos, pero por supuesto no todas las plataformas contribuyen y luego los poderes de las plataformas son muy grandes, estamos trabajando con muchos medios, buscando los caminos por ese lado también, o sea, es tanto por la educación como por las plataformas, como la regulación, la autorregulación de las plataformas, es una batería de aproximaciones sin que no hay un silver bullet ahí todavía, por lo menos. Gracias, Ernesto. Carlos Aveledo, el presidente del capítulo latinoamericano de INSA, tiene una pregunta también para ti. Carlos. Hola, Ernesto, buen día. Varios de los temas que mencionaste en tu exposición abren oportunidades para hacer algunas tareas conjuntas entre el capítulo de latinoamericano y Caribe de INSA y UNESCO. Por ejemplo, en el caso uruguayo, donde el Parlamento hizo una comisión de futuro, sería, digamos, una buena oportunidad para hacer un evento y discutir cómo esa misma comisión de futuro puede servir de enlace a ellos para asesoramiento científico a temas que debatan del presente, digamos. Eso una oportunidad de colaboración ahí. Otra oportunidad de colaboración es si Paraguay ha designado a un asesor científico, bueno, podríamos hacer un seminario, un taller con él, puede ser un seminario online, para discutir, bueno, las distintas variantes de asesoramiento científico. Hicimos algo parecido el año pasado en Bolivia, por ejemplo. Y respecto de esta oportunidad que se abre ahora de esta década de Naciones Unidas, sobre los desafíos de las científicos que puede tener las metas del desarrollo sostenible. Bueno, podríamos pensar también de hacer algunos talleres o seminarios para discutir cómo eso se enlaza con el asesoramiento científico. Y bueno, y una oportunidad podría ser hacer una sesión específica sobre eso en el CILAC este año que viene. No sé, son tres o cuatro temas que me parece que tendríamos que empezar a conversar, a ver, de hacer actividades conjuntas. Gracias, Ernesto. Sí, gracias, Carlos, totalmente. Me parece que todos los tomo. El CILAC me das muy buen pie porque lo tenía en mis notas y no lo mencioné, pero creo que en el CILAC además lo que podríamos hacer no solamente, me parece buenísimo lo de pensar en los desafíos y cómo del desarrollo sostenible y cómo la ciencia y el asesoramiento científico les contribuye. Y también tal vez preparar para CILAC
algún documentito de INSA, LAC, con el estado del asesoramiento científico en América Latina y el Caribe. El próximo foro SILAC va a ser en octubre del 2024 en Colombia, en principio en San Andrés Isla, y sería lindo tener un informecito, ¿no? Que diga, bueno, que por país, qué mecanismos hay a nivel de los distintos niveles, lo que podamos. Pues supongo que algunos de ustedes ya deben haber hecho algo así, tal vez se puede actualizar o darle algún marco para que se pueda presentar en SILAC, que sería lindo tenemos un archivo de policy briefs y sería ideal eso, incorporarlo a los policy briefs de SILAC, que además es un foro multiactor, no es un foro de la UNESCO solamente, sino que también participan la OEI, el BID, la CEGIP, el Grupo Montevideo de Universidades, y que de alguna manera sería lindo que INSA también explorar la forma en la que INSA pueda más formalmente ser parte de eso y darle más espacio. Así que Ok. totalmente, tomo nota de los tres propuestas y seguimos conversándolo. Bueno, tenemos la última pregunta de Elizabeth Silvestre del Steering Committee de INSALAC. Elizabeth, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Bien, en principio felicitar la presentación y creo que recibimos tu presentación con mucha alegría porque ya se veía venir, como se podría decir, el tema de relacionar la ciencia con las ODS, porque al final nos une un concepto común, ¿eh? La ciencia es para resolver los problemas de la sociedad y las ODS fueron creadas justamente en mejora de, digamos, de los estándares que actualmente sufrimos respecto a la sociedad a nivel global. Y a raíz de los comentarios de Carlos, creo que alguna cuestión complementaria, no sé si ya la tienen vista, pero ¿existe alguna estrategia que se tenga que elaborar para concretar esta alianza ciencia y ODS para América Latina, considerando que los indicadores de ciencia y tecnología en América Latina son los más bajos a nivel global? Y justamente las ODS que han sido menos implementadas según el reporte hasta el año 2020, esto, digamos, tiene un menor porcentaje de implementación en América Latina. Y de repente, si la respuesta es negativa, creo que INSA podría ser también un aliado para implementar esa estrategia de implementación y de relación entre ciencia y ODS. Gracias. Yo creo que estamos en lo que es el marco propio del diseño internacional, estamos escribiendo en este momento las primeras guías, las primeras guías metodológicas y estratégicas sobre todo, ¿no? A ver, ¿de qué se va a ocupar el diseño? Me parece que este es uno de los temas centrales y luego veremos cómo implementarlo, pero sería ideal que INSA tuviera un rol fuerte ahí. Además, los espacios que INSA tiene de los PhD, no, ¿cómo llaman? Research, no me acuerdo. Yo he estado en otras conferencias de INSA, pero tengo mi memoria Los está cada vez más Research floja, pero Associates. eso, gracias. Los Research Associates podrían tomar temas como esto. Bueno, hay muchas opciones, pero la verdad que me encanta la propuesta y creo que además necesitamos esa perspectiva desde América Latina, ¿no? No es solamente que haya que relacionar la estrategia de ciencias y ODS, sino de ciencias, ODS y en América Latina como contexto, ¿no? Sin ese contexto, capaz que alguien lo está haciendo, pero sí me gustaría que lo hiciéramos con el contexto, que es lo que nos diferencia. Genial. Era eso. Bien, súper. Estamos ahí entonces como INSA. Un abrazo, Dale, igual. excelente. Un gusto verte. Bueno, muchas gracias Ernesto por tu presentación y por las preguntas. Estaremos entonces muy atentos a seguir colaborando estrechamente con UNESCO. Y ahora damos por terminada esta parte del seminario y le voy a dar el pase a Alma Cristal de México, que es también parte del Steering Committee y que se va a encargar de moderar la siguiente sección. Que esté muy bien.